Hoy nos metemos de lleno en la crisis que está sacudiendo Cuba, una crisis que se está desarrollando como una fila de fichas de dominó. Vamos a ver cómo la caída de un líder a cientos de kilómetros puede llegar a paralizar una nación entera, provocando una reacción en cadena que, la verdad, tiene consecuencias imprevisibles. Y aquí está la pregunta clave de todo esto. ¿Cómo es posible que la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, acabe provocando una crisis de esta magnitud en Cuba? A simple vista podría parecer algo lejano, pero es que los hilos que conectan ambos sucesos son muy directos y, sobre todo, muy tensos. Vamos a seguir ese rastro. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con la chispa que lo encendió todo, allá en Venezuela. Después seguiremos esa onda expansiva que golpea de lleno la economía cubana y paraliza la vida de la gente. Veremos cómo reacciona el mundo y para terminar nos haremos la pregunta del millón. ¿Estamos viendo un cambio de rumbo o directamente un colapso inminente? Vale, entremos en materia. Todo se acelera y mucho justo después de la captura del presidente venezolano. Es en ese preciso instante cuando la situación económica de Cuba, que ya era muy grave, empeora de forma drástica. Y ojo, porque Estados Unidos deja caer que también busca un cambio político en La Habana. Y la presión no es para nada sutil, ¿eh? Es un bloqueo en toda regla. La Casa Blanca busca cortar el gran salvavidas de Cuba, el petróleo. La estrategia es doble. Por un lado, un despliegue naval cerca de Venezuela y por otro, la amenaza de aranceles a cualquier país que se atreva a venderle combustible. ¿Y la justificación oficial? Pues que Cuba representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Claro, esta presión tan fuerte sobre el combustible no tarda nada en provocar un efecto en cascada, un efecto que sacude los cimientos de toda la economía cubana. Vamos a ver cómo esta única acción desata una serie de consecuencias casi inmediatas. Pues lo primero que pasa es inmediato y se ve por todas partes. El combustible sencillamente se evapora. Las gasolineras se secan a una velocidad alarmante y el transporte, que es como el sistema circulatorio de la isla, empieza a pararse. Acto seguido, uno de los grandes pilares de la economía cubana, el turismo, se viene abajo. Las aerolíneas internacionales empiezan a cancelar sus vuelos a la isla y, claro, sin turistas y sin combustible, los hoteles no tienen más remedio que cerrar. Un golpe durísimo, vamos. La tensión llega a tal punto que las alarmas empiezan a sonar dentro de las propias embajadas. Cuando los diplomáticos extranjeros se ponen a revisar sus planes de evacuación, es una señal que no deja lugar a dudas. La percepción de inestabilidad ha llegado a un punto crítico. Pero vamos a dejar un momento los grandes números y la geopolítica. ¿Cómo se vive todo esto en la calle, en la cocina de una casa, en un hospital? Porque es ahí donde la crisis enseña su cara más dura. Lo que tenemos aquí es básicamente el colapso de la vida normal. El gobierno anuncia un racionamiento de energía, la gente deja los coches aparcados. Pero lo que es de verdad alarmante es el impacto en los servicios más básicos. Los hospitales empiezan a cancelar cirugías programadas, el transporte de pacientes se complica por la falta de gasolina y los medicamentos esenciales también empiezan a escasear. Y esta cita de Ispen Peralta, que es el dueño de una pizzería, le pone voz a la crisis. Sus palabras nos cuentan una realidad muy cruda, esa brecha que se hace cada vez más grande entre los pocos que todavía pueden salir adelante y una mayoría que se está quedando sin nada. Es el reflejo de la desesperación que se respira en la calle. Mientras la situación humanitaria en la isla va a peor, el resto del mundo, obviamente, mira. Y no se queda de brazos cruzados, pero las respuestas que llegan son muy diferentes y en muchos casos totalmente opuestas. Y el mundo se divide en dos bandos muy claros. Por un lado, tenemos a la ONU, que lanza una advertencia sobre un posible desastre humanitario, y a países como México y Chile, que envían ayuda, pero ojo, no el petróleo que necesita la isla. Y en el otro lado, los aliados de siempre de Cuba, Rusia y China, que desafían directamente a Washington. Rusia dice que planea seguir enviando combustible y China critica abiertamente las restricciones. Vamos, un tablero geopolítico en plena tensión. Y todo esto nos lleva a la sección final, al posible desenlace de esta historia. ¿Cuál es el objetivo último de toda esta presión? Y sobre todo, ¿cuáles son los riesgos si la estrategia sale mal? Entonces, ¿qué es lo que busca exactamente Washington? Pues, según la revista Foreign Policy, la lista de exigencias es muy concreta. No se trata solo de un cambio de régimen sin más, sino de una apertura económica para sus empresas, de ponerle freno a la influencia militar de Rusia y China en la isla, y, un punto histórico clave, de conseguir una compensación por las propiedades expropiadas hace décadas. Así que, el punto crucial es este, la cara y la cruz de la moneda. Por un lado, el objetivo que declara Estados Unidos es forzar un cambio político a través de esta asfixia económica. Pero por otro, el gran riesgo que advierten los expertos es que, si la situación humanitaria se descontrola, el resultado no sea un cambio político, sino un colapso total que provoque una nueva crisis migratoria a gran escala. Y cerramos con esta reflexión.
En medio de este pulso geopolítico, con una estrategia de máxima presión por un lado y una comunidad internacional dividida por otro, la gran incógnita es qué va a pesar más al final. ¿Serán las maniobras de la política exterior las que dicten el futuro de la isla o será la pura urgencia de las necesidades básicas de su gente la que fuerce un desenlace completamente inesperado? Una pregunta que de momento se queda en el aire.